Voy a grabar entonces. Entonces lo que nos toca ver ahora, y lo vamos a ver bien cortito en todo caso, es raíces y potencias. Esto nace desde el logaritmo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se define en R? Hagamos acá un paréntesis. En R, no sé cómo usted define esto, ¿no? Podría, no sé, voy a tomar un ejemplo cualquiera. Pi elevado a 4. Ya. Nosotros sabemos que este objeto consiste en multiplicar pi 4 veces. Ya. Sin embargo, ¿qué pasa si coloco otra cosa mucho más complicada? No sé, puedo colocar 2 elevado a pi, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se define ese objeto? No sé si lo han visto ustedes en R en alguna vez en la vida. ¿Cuál es la definición formal de eso? Por otro lado, también tenemos este que es así, ¿no es cierto? 2, ¿qué clase de 2 es eso? 2 elevado a, qué sé yo, un tercio. Esto, como usted sabrá, es la raíz cúbica de 2, ¿no? Es lo que, como que lo que se entiende así. Este tipo de cosas también es importante que hay que verlas, o por lo menos definirlas en C. Entonces vuelvo a la pregunta, no sé si usted sabe cómo se define este objeto en general, la potencia en general de números en R. Bueno, estos objetos se pueden definir con el axioma del supremo, por ejemplo. Pero en realidad la manera como más formal y más común es definirlas con el logaritmo, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Súper simple. Esto se define así, ¿ya? Definición es la exponencial de pi veces el logaritmo natural de 2. ¿Bien? Entonces, para definir la potencia, en el caso real, la definición como común y muy poderosa es mediante la exponencial y el logaritmo. Entonces, con esto mismo podemos definir la exponencial compleja, ¿ya? Vamos a apropiarnos de esta misma idea para definir la exponencial compleja. Entonces, ahora en C, perdón, la exponencial, la potencia compleja, eso quiere decir. La potencia compleja en C, si ahora yo tengo, sean un Z y un W, números complejos cualquiera, este objeto nos va a interesar definirlo, ¿ya? ¿Cómo se define esto? Z elevado a W. El tema es que si quisiera replicar esta definición de acá arriba, de nuevo caigo en el problema de que acá no tengo un único logaritmo. La exponencial estaría bien, ¿no? Sería la exponencial de algo por el logaritmo del otro número. Ya, ese logaritmo, como ya sabemos, no es único, de hecho hay infinitos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, bueno, como ya hemos visto, si yo tomo un phi, lo vimos en la clase anterior, ¿no? Si tomo un phi, un número fijo entre menos pi y pi, un ángulo, desde acá yo tenía definido, ¿cierto? Un log sub phi. Los ramos del logaritmo dependían al final de un parámetro phi. Con un ramo del logaritmo fijo, yo puedo definir una potencia, ¿sí? Entonces, para phi, tengo definido este logaritmo. Entonces, definimos, lo vamos a llamar así, f sub phi, ¿ya? F sub phi de z, ¿qué va a hacer? La exponencial del w por el logaritmo sub phi de z, ¿ya? Esta es una función que depende del parámetro phi, la variable z, pensando como si el W estuviera fijado.
esta función está definida ¿dónde? En el dominio del logaritmo, ¿cierto? Vamos a dejarlo claro, esto es para todo z en el dominio de ese ramo del logaritmo que lo anotábamos así, u sub phi, ¿ya? Que les recuerdo que era todo el plano complejo salvo una semirecta, ¿cierto? Esos eran los u sub phi. Ya, esta función, al final, esta cosa, es una especie de potencia, ¿sí? Se comporta muy bien de acuerdo a la definición anterior de los números reales. Me deposita una potencia. ¿Qué propiedades tienen las potencias? Bueno, todas las propiedades que usted se acuerda, ¿no? Voy a enumerarlas ahora. Algunas cosas. Propiedades. Estas funciones f-phi, que están asociadas a un ramo del logaritmo concreto, estas funciones satisfacen varias cosas. Eh, por ejemplo, no sé, a ver, no, lo voy a anunciar en R, propiedades en R. Vamos a hacer el símil en C. Propiedades en R. ¿Qué propiedades hay en R? Por ejemplo, si tomo x elevado a n, por ejemplo, y lo elevo a 1 partido por n, ¿qué daría eso? Eso intentaría hacer, ay, ¿qué pasó con esto? Ahí sí. Esto intentaría ser x, a veces no es x, a veces sí, pero si lo damos vuelta, ahí sí que sí. No sé, otras propiedades más, no sé, por ejemplo, si tú tienes x elevado acá para un k entero, digamos que esto es para todo n en natural distinto de cero. Si tú tienes un k entero, bueno, esto puede ser multiplicar muchas veces x o multiplicar muchas veces x, pero en un contexto en el denominador, o bien es cero. Esto si es que el k es positivo, esto si es que el k es negativo y esto si es que el k es cero. Ya, para todo x distinto de cero, número real, etcétera, ¿no? Existen estas propiedades de las potencias, existen, bueno, muchas más. ¿Ya? Por ejemplo, que la potencia con la misma base, los exponentes, etc. Ya, la cosa es que, lo voy a poner así como puntos suspensivos, porque hay muchas más propiedades. La cosa es que esta exponenciación compleja, definido con esta potencia f phi, satisface todas estas propiedades. ¿Ya? Efectivamente es un análogo complejo a la potencia real. ¿Bien? Ahí usted puede demostrar lo que estoy diciendo en palabras. Repito, esta función f phi para cualquier phi asociada a un ramo del logaritmo cualquiera satisface todas las propiedades que usted imagina de la potencia compleja. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de un ramo del logaritmo, ¿sí? Estos f phi se llaman ramos de la potencia. Esa es la definición que tienen, ¿bien? Así es la notación, la verbología que se ocupa. Esta f phi es llamada ramo o rama de la potencia. No existe una única manera de definir una potencia compleja, ¿sí? Porque no hay una única manera de definir un logaritmo. Y si tengo de nuevo para phi igual 0, recuerde que para phi igual 0 teníamos el ramo principal del logaritmo. Para phi igual 0 tengo el f sub 0, que es el ramo principal de la potencia. Bien. Esta es como la más canónica que se ocupa.
¿ya? Para esta función, para el ramo principal de la potencia, se ocupa la notación que usted imagina. Para el ramo principal, exclusivamente para el principal, se anota así, z elevado a w. Esto es por definición, está escondiendo el ramo principal del logaritmo. Esto sería entonces la exponencial de w por el logaritmo principal. Recordemos que se anotaba con mayúscula de z. Entonces esto está bien definido para todo z en el u sub 0, ¿ya? Que es el dominio del ramo principal. Les recuerdo que esto era c sin los reales negativos. Esa era la definición del u sub 0. ¿Ya? Esa notación entonces en el plano complejo es exclusiva para el ramo principal del logaritmo. Cuando ocupo otro ramo del logaritmo no se ocupa esa notación, se llama así, f sub phi, no, en general, ¿no? Ya, pues para el ramo principal entonces tenemos como la potenciación como estándar, canónica. Y estas cosas satisfacen un montón de propiedades, pues, con todas las que hemos dicho, y otras más también. Por ejemplo, que es claramente desde la definición, y esto es muy simple de ver, desde la definición, este objeto es una función holomorfa, porque la exponencial y el logaritmo lo son, como ya hemos visto. Entonces, las potencias se pueden derivar en el sentido complejo. Ya eso, no sé, vamos a ver otras propiedades que le voy a enunciar a continuación. Primero, si tú tomas, por ejemplo, esta función, pensemos que el W está fijo. Para W en C fijo, esta función que hace esto, toma un H, a ver que está definido en U sub 0, va para C, toma un Z y lo mando en esto, Z elevado a W, esta función es holomorfa, ya esta es la potenciación. Esta función es holomorfa. ¿Y cuál será su derivada? ¿Cuál es la derivada de la potencia? Súper simple, H' en Z es W veces Z a la W menos 1, ya tal cual como ocurre en el cálculo real. Ya, esto es totalmente análogo entonces. También ocurre que se separan las potencias con los exponentes y ese tipo de cosas, ¿no? Z elevado a W1 por W2, esto va a ser igual a esto, Z a la W1 elevado a W2, también por ejemplo esto se sigue cumpliendo, también se cumple Z elevado a W1 más W2, esto es Z a la W1 por Z a la W2, también para todo cosa donde esté bien definida, ¿no? Los Z están en el U sub 0 y los W son libres. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con esto? Espero que esté todo claro. Espero que esté todo claro. Bien, ejemplos, súper cortito, ejemplos. Voy a anotar con color azul. Ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería en el sentido complejo? Pensémoslo como en la variable compleja. ¿Qué sería esto? 2 elevado a 3. Algo súper sencillo. Ya nosotros sabemos que eso es 8. Desde la definición, desde el mundo complejo, sería la exponencial de 3 veces el logaritmo principal de 2. Como ya hemos visto,
El logaritmo principal en un número real positivo es tal cual y coincide exactamente con el logaritmo natural. Esto es exactamente idéntico. Para todo número real positivo, el ramo principal coincide con el logaritmo natural común y corriente. Entonces, efectivamente, esto va a ser la exponencial de 3 veces el logaritmo de 2 y esto, bueno, va a dar 8. Ya, para los números reales, entonces, esto es tal cual es una generalización, funciona bien. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Qué sería 2 ahora 2 elevado a i? Por ejemplo, ¿no? El número imaginario, 2 elevado a i. ¿Qué es esto? Bueno, por definición es la exponencial de i veces el logaritmo principal de 2. Entonces, ¿qué va a hacer esto? E elevado a i por el logaritmo natural de 2. Como ya sabemos, esto es un cis. Esto será entonces el cis del logaritmo natural de 2. ¿Ok? Eso es lo que vale 2 elevado a i. Bueno, me va a entregar un numerito complejo que no puedo calcular en este momento a menos que tenga una calculadora. ¿Ya? Y ahora este otro número, tal vez usted ya lo conoce, esto es como un número bien codiciado. El número i elevado a i. ¿Cuánto da i elevado a i? Bueno, de nuevo, por definición, esto será la exponencial de i veces el logaritmo en i. ¿Cuánto es esto? Ya lo calculamos la vez anterior, el logaritmo de i. ¿Cuánto era el logaritmo de i? Era i por pi medios, ¿se acuerda? Entonces los i ahí multiplicados los i me dan -1, lo que significa que esto va a quedar e elevado a menos pi medios. Esa es la respuesta, ¿no? Y es un número real. Esto es bien interesante. Es bien interesante porque el i elevado a i, que es la unidad imaginaria elevado a sí misma, te da un número real, ¿no? Es bien curioso igual. Bueno, etcétera. Ahí usted puede calcular potencias y ya sabe cómo hacerlo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo claro. Ya, qué bueno. Súper. Y así, bueno, hay algo que no he mencionado, pero me imagino que para usted no debe ser muy difícil de ver, que como ya tenemos definida la potencia, desde la potencia tú puedes definir las raíces, ¿sí? ¿Qué sería, por ejemplo, cuál es la definición formal de una raíz cuadrada, por ejemplo? No voy a entrar en detalles porque creo que no es tan necesario, pero por ejemplo, ¿qué sería una raíz cuadrada para tirarlo como un caso especial? Si quisiera definir este objeto, raíz cuadrada de z, para un z complejo, tendría que definirlo así, como z a la 1/2, y esto significa la exponencial de 1/2 logaritmo principal de z. ¿Sí? Así, esa es la definición natural que tendría que usar yo para definir una raíz. Naturalmente que si tengo esta elección del logaritmo, también puedo elegir otra y por lo tanto existen los ramos de la raíz, tal cual como antes estaban los ramos de la potencia. Y este es el ramo principal de la raíz. ¿Ya? Esto es válido entonces, está bien definido para todo z en C, pero que no es un real negativo. Entonces, por ejemplo, en este contexto, importante igual un detalle no menor, en este contexto,
con esta notación para este ramo del logaritmo, este objeto raíz cuadrada de menos 1 no está definido. Ojo con eso. Este objeto no está definido. Cuando esto es como muy un error, o sea, no es un error, es como una cosa de terminologías en realidad. Pero uno comúnmente dice que i es la raíz cuadrada de menos 1. Eso no es del todo correcto. Ya, esto es como que más o menos, podríamos decir así. Esto es como que tiene cierta verdad, pero no es del todo correcta. Ahí se genera una ambigüedad, de hecho, que es un tema interesante a mi juicio. Pero bueno, entonces, en rigor, la raíz cuadrada está definida para cualquier complejo que no es un real negativo. Y también es curioso, también acá interesante, que esta definición concreta, incluso excluye el caso raíz cuadrada de cero. Tampoco está definido esto, de acuerdo a esta definición que estamos dando. Porque el logaritmo principal no está definido en cero. ¿Ya? Ojo. Profe, Dime, ¿sí? si yo elijo otra rama para calcular la raíz cuadrada de menos uno, ¿da ahí o no? Sí, de hecho sí, exactamente. Ah, entonces igual Ejer- como que puede tener sentido. sí, claro que tiene sentido, ejercicio para todos. Claro que tiene sentido. Y tiene más sentido porque esta elección de la raíz, de acuerdo a esta definición, efectivamente, tú puedes comprobarlo, que no es difícil, efectivamente satisface la identidad de la raíz, po, que raíz cuadrada de z por raíz cuadrada de z, esto tiene que dar z. Entonces, en ese sentido, definir al i como raíz cuadrada de menos uno, claro, sí tiene mucho sentido, la verdad. Solo que hay que cambiar la elección del logaritmo principal, ¿no? Como decís tú. Ya. Bueno, insisto, no quiero entrar tanto en detalles, pero sí, acá hay como hartas cositas que son como sutilezas que uno puede observar con respecto a las raíces. También, por ejemplo, que si tengo, también ocurre en los números reales, ¿no? Que si tengo la raíz cuadrada de un número, como que en realidad salen dos. La raíz cuadrada de 4 es 2, pero también existe el par que es el menos 2, ¿no es cierto? Tal aquí, por ejemplo, tengo el i, también puedo observar el menos i, ¿no? Como que van de a pares. Ya, listo. Eso es lo que quería comentarle entonces de raíces y potencias. Sin entrar tanto en detalle, hay hartos ejercicios ahí que están pendientes para que usted los haga, algunas cositas que descubrir. Ya. Paso máquina porque tenemos que seguir avanzando porque el semestre queda poco y hay que pasar hartas cosas. Entonces, pasamos a la última sección del capítulo 2 que son las funciones analíticas, y este es un temazo. Esta es la última sección antes de pasar a la integral compleja. ¿Qué son las funciones analíticas? No sé si esto ya lo conocen ustedes desde la variable real. Quizás ya han visto esa palabra, funciones analíticas. O quizás no, no sé. ¿Alguien Las sabe funciones qué que es? admiten serie de Taylor, ¿no? Sí, eso es, precisamente. Eso es una función analítica, es una función que tiene un despliegue en serie de Taylor. Definición, tirémosle el tiro como definición. Entonces, bueno, sea f una función que está definida en un U, en un abierto a C. Y un punto toma un Z0 en U. Entonces decimos que
f es analítica en Z0, esto es una definición local, ¿cierto? Definición en un punto, es analítica en Z0 si, ¿qué tiene que ocurrir? Que, bueno, existe una sucesión de números complejos tal que tengo esta igualdad. F de z es esta serie de Taylor, como decís tú, a sub n por z menos z0 a la n, de n igual 0 hasta infinito, y esta igualdad es válida. Esto es válido, lo voy a anotar abajo mejor. Esto es válido ¿dónde? Para todo z, ¿en qué lugar? Tiene que ser cerca del z0, porque es una definición local. Si esto es cerca del z0, ¿cómo se nota esto? Tendría que ser, bueno, tiene que pertenecer al dominio de la función, naturalmente en el U, pero tiene que estar en un disco chiquitito. Entonces, en un disco centrado de radio R, centrado en Z0. ¿Ya? Para algún R mayor que 0. ¿Ok? Profe, Dime. ahí está que coincida la función con la serie, o sea, tengo que pedirle convergencia puntual, ¿no? Tengo que pedirle convergencia puntual nomás. Déjame pensar. Sí, sí, basta con eso, la verdad. Ujú. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es una función analítica. En esencia es una serie de potencias, como ya la hemos visto anteriormente, local, cerca del punto Z0, ni más ni menos. Ya. Hay ciertas funciones que tienen este despliegue en serie de Taylor y otras que no, ¿sí? Para estas cosas se llaman funciones analíticas. Ya, sobre este objeto hay mucho que decir. A ver, en primer lugar, bueno, está totalmente asociado a las series de potencias de manera local. Lo otro que hay que decir es cosas que son bastante fáciles de demostrar, ¿no? Proposición. Hay cosas que se pueden ver inmediatamente, puesto que la función está asociada a una serie de potencias, como nosotros ya hemos visto. Las series de potencias son holomorfas y de hecho se pueden derivar infinitamente, ¿no? Una serie de potencias se puede derivar infinitamente. Entonces, las funciones analíticas en un punto Z0 donde hay analiticidad, ¿cierto? Donde está la propiedad de ser analítica, la función va a ser holomorfa, de hecho, de clase C infinito en el sentido complejo, en ese punto. A ver, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Sea un U abierto, esto siempre está detrás de todo, ¿cierto? El U siempre es un conjunto abierto. Tomo una función que está definida en U, así, y tomo un Z0 en U, tal cual. Entonces, proposiciones, propiedades. Si la función es analítica en Z0, entonces es holomorfa en Z0. 2, B, mejor dicho. Estos coeficientes, los A sub n de la expansión de serie de Taylor, se pueden calcular de acuerdo a las derivadas. ¿Sí? Y ahí viene precisamente el coeficiente de Taylor. Estos A sub n son exactamente 1 partido por n factorial en la derivada enésima en el Z0.
para todo n mayor o igual que 0. Y en tercer lugar, la expansión de Taylor, esta que es local, la expansión de Taylor es única. Esto es el ítem C inmediato del ítem B, en verdad. A ver, en esta proposición hay dos, bueno, insisto, hay dos cosas que son obvias. Pues. La primera es obvia porque si tengo que analítico, lo puedo derivar localmente. Hay holomorfía en el punto Z0. Como ya le he dicho, de hecho, van a ser holomorfas de clase C infinito, más bien. El ítem C es inmediato del ítem B. Lo interesante es demostrar la B nomás. ¿Cómo se demuestra la B? ¿Cómo demostraría yo que los coeficientes coinciden con esta cosa? 1 partido por n factorial de la derivada enésima. ¿Cómo se demuestra eso? Que no es para nada difícil. ¿Cómo cómo podría demostrar en general esa ecuación? Es simplemente tomar esta cosa de acá, esta expresión que está aquí, tomar esta expresión que está acá, no sé, le voy a llamar G, por decir algo. No, mejor dicho, le voy a llamar S, serie de potencia S. Esta S, si tú la evalúas en Z0, ¿qué es lo que te va a entregar? Te va a entregar, por ejemplo, la sub 0. Si tú tomas esta S y la derivas y la evalúas en el Z0, ¿qué es lo que te va a entregar? Te va a entregar la sub 1. Si tomas la segunda derivada y la evalúas en el Z0, y así, ¿no es cierto? ¿Qué me va a entregar? Que me va a entregar 2 veces el A sub 2 y así, etcétera, ¿no? De ahí va a aparecer el factorial. Entonces, la demostración del ítem B es simplemente tomar todas las derivadas sucesivas, en general tomar esta S, la derivada késima, evaluada en el Z0, y lo que va a aparecer es que ese te va a dar exactamente el K factorial por el A sub K. Entonces, bueno, de ahí se concluye esta identidad de aquí, ¿no? Entonces, ahí voy a poner el cuadradito listo, demostrado. ¿Se entendió la demostración? ¿Se entiende la idea de lo que está acá, no? ¿Sí? Lo tomaré como un sí. Ya. Ya, quiero hacerle un paréntesis no menor con un comentario que es bastante fuerte en la variable compleja, pero que todavía no podemos demostrar. Esta cosa que está aquí, si f es analítica, entonces f es holomorfo. Esto es algo que no es difícil de demostrar, esto es algo más bien simple. La cosa es que, como veremos mucho más adelante en el curso, necesitamos llegar al último capítulo para demostrarlo. Esto también es cierto del recíproco. También es cierto. Si una función es holomorfa, también es analítica. Esto es un sí, solo sí en realidad. Esto lo veremos más adelante. Necesitamos herramientas más poderosas para demostrar esto. ¿Qué Profesor, implicancias tiene eso? Dime. para hacer el recíproco, no necesito que la función sea de clase C infinito real. Es que sí, igual sí, pero lo que vamos a ver es que de hecho las funciones holomorfas son de clase C infinito real, inmediatamente. Mm. ¿Ya? Sí.
Y más bien, de hecho, como son analíticas, y una función analítica se puede derivar infinitamente en el sentido complejo, eso es una conclusión súper fuerte en la variable compleja, ¿no? Que las funciones holomorfas, que son las que se pueden derivar una vez, en realidad se pueden derivar infinitas veces en el sentido complejo. Esto lo voy a dejar anotado porque es un resultado re importante en este contexto. Observación, entonces. Si f es analítica en Z0, todo esto es de manera local, entonces f es C infinito en el sentido complejo. ¿Sí? Simplemente porque la serie de potencias se puede derivar infinitamente. ¿Ya? Simplemente por eso. Entonces, si es que esta implicancia recíproca es cierta, significa que todas las funciones holomorfas también se pueden derivar infinitamente. Y eso es muy distinto a la variable real. Ahí usted ya puede empezar a notar diferencias con la variable real, ¿no? Porque en la variable real tú puedes tomar funciones que se derivan una pura vez, pues, y después ya no. O dos veces, o tres, y después ya no se puede seguir, pero con la holomorfa sí, se pueden derivar hasta que te canses. Bueno, pero insisto, para demostrar esa implicancia recíproca necesitamos materia de mucho más adelante, en concreto algo que se llama la fórmula integral de Cauchy, que se verá en el último capítulo del curso. Ya, ¿qué más tengo que decir? También, esto también es como un corolario, observación. Lo vamos a tirar como corolario. También ocurre si f es analítica. Ups. Si f tengo una función analítica, entonces su derivada también es analítica. ¿Ya? Y esto también es muy simple de demostrar, porque la derivada también va a tener su propia serie de potencias, y el radio de convergencia, de hecho, es el mismo, se mantiene el mismo disco. Ya. Ya, pues, esta es la definición, estas son algunas de las propiedades de las funciones analíticas. Bien, ¿qué ejemplos tenemos de funciones analíticas? Ahora ya llevándolo a un plano mucho más concreto. ¿Qué ejemplos tenemos de funciones analíticas? Porque podría no haber ninguna y esta definición funciona, pero es una definición vacía. ¿Qué ejemplos de funciones analíticas hay? En primer lugar, el caso más fácil, los polinomios, po. Los polinomios son funciones analíticas, ¿sí? De hecho, los polinomios ya son una expansión en serie de Taylor, pero centrada en el cero, si tú lo piensas. Solo que es una serie que es finita. Más aún, los polinomios son analíticas en todos lados, son analíticas en todo C, no solamente en el cero. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo, bueno, de funciones analíticas hay? De las que hemos visto, la exponencial, por ejemplo, ¿no? Que de hecho la definimos como una serie de Taylor. Y esa serie de Taylor, la expansión en serie de potencia de la exponencial, le recuerdo que su radio de convergencia era infinito. Entonces esa serie funciona en todas partes. Y la exponencial, por lo tanto, también es analítica en todo C, también. Si, si tengo la exponencial
También tengo las trigonométricas. También son analíticas. Trigonométricas. Que ya hemos visto el seno y el coseno. La tangente también, pero hay que sacarle donde se anula. El logaritmo, los logaritmos, más bien, los ramos del logaritmo también son analíticos en su propio dominio, ¿cierto? Que aquí ya no es C completo, sino el dominio donde pertenecen estos U sub phi. Todos los ramos del logaritmo también son analíticos. Y también las potencias, ¿no? También las raíces, etcétera. ¿Ya? Ya. Bueno, en realidad como que todos los ejemplos que se te ocurra que hemos visto son analíticas, ¿sí? De hecho, sí, las medios son analíticas, las funciones racionales, claro que hay que sacarle el denominador, o sea, donde se anula en el denominador, no hay que tener cuidado ahí con ese dominio. Pero sí son funciones analíticas todas esas, logaritmos, trigonométrica, exponencial, a raíces, etc. Todo ese tipo de funciones, de hecho, son todas analíticas. Y eso lo puedo dejar como ejercicio, que no es difícil de demostrar. Por ejemplo, insisto, la exponencial vimos la expansión, pero en el... esto está definido en el cero, ¿no? La expansión de la exponencial es la serie de potencias está centrada en cero. Entonces, si tú quisieras demostrar que la exponencial, no sé, pues analítica, qué sé yo, en el uno, tendrías que demostrar que existe una serie de Taylor en el uno, no en el cero, en el uno. Y eso es importante mencionar, ¿no? Voy a hacer acá una observación que no se les puede olvidar. Esto es un detalle no menor. Es como un detalle chiquitito, pero importante. Lo que estoy diciendo en este preciso momento, que ahora lo voy a anotar de manera formal. Vamos a hacer un dibujo. Ya. Imagínate que tú tienes acá en el plano complejo, este es el dominio de mi función u. Acá está el dominio u. Entonces, en este lugar, en este u, yo tengo un punto z0, en el cual aquí, en este disco chiquitito, pequeño, ahí hay analiticidad, ¿no? Ahí la función es analítica. En ese lugar, solamente ahí. Pero si tengo otro punto Z0 acá, tengo otro disco, ¿no es cierto? En el cual aquí también hay analiticidad, ¿sí? Hay otra expansión de Taylor. Las expansiones de Taylor dependen del punto en el cual te estáis centrando, ¿sí? Y de hecho eso está dicho acá arriba porque, como puedes observar, la expansión, los coeficientes de la serie dependen del Z0 en el cual se está centrando la serie de Taylor. Entonces, si yo cambio el punto Z0, tengo otra serie de Taylor. Si tengo otra serie de Taylor, también voy a tener otro radio de convergencia, ¿sí? Entonces, en esto que estamos diciendo acá, a eso voy. Si tengo la exponencial, nosotros ya la tenemos definida como su expansión en cero, está centrada en cero, pero si yo quisiera centrarla, qué sé yo, en i, tendría que construir otra serie de Taylor. Lo mismo con la trigonométrica, lo mismo con el logaritmo, etc. Ya, importante entonces, la serie depende del punto. La expansión de Taylor depende del punto en el cual estoy centrando todo. Entonces, es una característica local. A pesar de que uno ya después habla de funciones analíticas, así como así. Igual cuando uno habla de funciones holomorfas, así como así, porque dice ya es holomorfa en todos lados.
Una función analítica en todos lados, pero la serie de Taylor depende del punto en el cual estoy central. Es una propiedad local. ¿Ya? Ok, y otra propiedad más. Otra propiedad más de las funciones analíticas. Las funciones analíticas se pueden operar y siguen siendo analíticas. ¿Ya? Esto podríamos llamarlo álgebra de funciones analíticas. Y esto viene del hecho de que las series de potencias se pueden operar, como ya vimos en algún momento atrás, que las series de potencias se pueden multiplicar, se pueden restar, se pueden incluso componer las series de potencias. Desde ahí nace el hecho de que las funciones analíticas también se pueden operar. Entonces, en primer lugar, a ver, entonces sean f y g analíticas. Ni siquiera en un punto concreto, así a secas, analíticas. Entonces, 1, f más g, la suma, y f por g, la multiplicación, también son analíticas. También ocurre con la división, siempre y cuando saque los ceros. Es analítica para todo z, perdón, para todo z tal que g de z no es 0. Y en tercer lugar, la composición también. F compuesto con G es analítico también. Sí, bueno, siempre y cuando los dominios, la compuesta está bien definida, ¿no? Que esto funciona bien. Es decir, que la imagen de la G está contenido o tiene algún intersecto con el dominio de la F. ¿Ya? Entonces, las funciones analíticas también son operables, po. Insisto, esta demostración, el fenómeno viene del hecho de que las series de potencias se pueden operar. ¿Ya? Es simplemente adaptar ese argumento y ponerlo aquí. Entonces, demostración, ejercicio. Sabemos que las series de potencias se pueden sumar, se pueden multiplicar. De hecho, también se pueden dividir. Y se pueden componer. Incluso cuando vimos eso, cuando se los comenté, que no lo demostramos porque es como bien engorroso, pero se los comenté incluso qué pasa con el radio de convergencia. Claro, porque si la F tiene un radio de convergencia 1 y la G tiene un radio de convergencia 2, ¿qué pasa con el radio de convergencia de la suma? O de la multiplicación o de la composición. También lo comentamos en algún momento atrás. Bueno, pero de todas formas esto también es válido, ¿ya? Entonces las funciones analíticas se pueden operar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿Consulta? Profe, Dime. el logaritmo es analítica, ¿cierto? Sí, Y vimos que su radio de convergencia en la serie era como eran los z en módulo menor que uno, ¿no? sí, claro. Con eso puedo extender la rama principal como entre 0 y -1. Entre 0 y -1.
considerando la serie de potencia. Espérate, lo que ocurre es que ya es una muy buena pregunta. Déjame responder, la respondo al tiro. Lo que ocurre es que recordemos cuál era esa expansión de Taylor. Era una cosa así. El logaritmo de es menos la serie de z a la n partido por n. ¿Sí? Pero ¿es el logaritmo de qué? ¿Te acuerdas? Déjame lo reviso porque no me acuerdo muy bien. Claro. Sí, es el Como de logaritmo z, de 1 menos z o de z 1 menos menos 1, ¿no? z. Sí, es de 1 menos z. Ese es el tema. Entonces, claro, si tú, no sé, pues querías expandirlo, en realidad no te va a salir, creo. ¿Cachai a lo que me refiero? Sí, sí. No había considerado eso 1 menos z. Se me Claro, había pasado. ese es el tema, sí, precisamente. Está bien definido para que no ocurra lo que estáis diciendo. Eh, a ver, pero bueno, nosotros sabemos que en realidad el logaritmo está definido, este logaritmo en todo C sin los reales negativos. Y de hecho es analítica ahí, en todo C sin los reales negativos. Esta expansión de Taylor no va a servir para todos los puntos del plano complejo, po, ¿cierto? Solo sirve como para algunos. Entonces, de nuevo el mismo juego que estaba mencionando acá arriba. Si quiero probar que el logaritmo es analítico, en, qué sé yo, en el punto 10i, por decir algo, tendría que considerar encontrarle una expansión de Taylor ahí, de alguna forma, como que habría que adaptar algo, ¿no? Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿Preguntas? Consultas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿No? Ya, bueno. eh, Estamos igual más o menos en la hora. Ahora, le voy a definir un objeto más y con esto vamos a terminar la clase. Ya se nos está acabando el tiempo. Lo que ocurre es que, no, mejor antes, no le voy a definir nada. Le voy a comentar, esto sí lo voy a hacer. Le voy a comentar para dónde va la cosa con el tema de las funciones analíticas. ¿Sí? Ya se lo voy a adelantar a modo de spoiler. ¿Para dónde tenemos que encaminar la próxima clase? Una cosa, hay un objeto muy importante en la variable compleja que se llama la extensión analítica. ¿Ya? Que esta cosa, no sé si la han visto ustedes, obedece a una cosa, a un principio que se llama, de hecho se llama así, el principio de extensión analítica. Esto es como lo que tenemos que llegar. Le comento de qué se trata, si es que no lo conoce. Pero el nombre ya te dice, what, ¿qué pasó? El nombre ya te dice más o menos de qué se trata, el principio de extensión analítica. Se trata de tomar una función y extenderla. ¿Ya? Le voy a comentar de qué se trata esto. El principio de extensión analítica, esto es lo que tenemos que llegar a demostrar pronto.
Lo que ocurre es que en el caso de la variable real, mira, en el caso de la variable real, vamos a hacer un paréntesis aquí, en R, si tú tienes una función, ya no sé, voy a tomar esta curva, tienes una función y de repente la función es muy suavecita y de repente paró, pum, aquí, se detuvo en este punto. ¿Ya? Eso perfectamente puede ocurrir en R. Si yo quisiera continuar esta función de manera que se pegue de forma suave con lo que ya estaba dicho antes, es decir, continuar de forma suavecita, diferenciable esta función, podría hacerlo de muchas formas, podría pegarlo así, o podría hacer algo así, y no sé, ¿qué más? De hecho, hay infinitas formas, podría hacerlo como línea recta incluso, siempre y cuando calcen las derivadas, etcétera, ¿no? Y ahí usted se las puede ingeniar, no sé, podría hacer otra cosa. Creo que se entiende la idea, que podría ser perfectamente algo distinto a una cosa así. Eso que estoy diciendo es lo que se llama extender de manera suave una función. Lo que ocurre en C es un fenómeno mucho más rico. Lo que ocurre en la variable compleja es que si tú tienes una función holomorfa, que, no sé, imagínate, se detiene así en un punto, en realidad hay una única manera de extenderlo. Existe la forma. Por eso, eso es lo que vamos a hablar de extensión analítica. Y es una única extensión analítica. Vamos a hablar detenidamente de este fenómeno en las próximas clases. Y le voy a hacer el comentario también de la hipótesis de Riemann, porque en la hipótesis de Riemann se habla de la extensión analítica de la función z de Riemann. ¿Ya? Y hablamos de extensión analítica porque esa extensión que estoy dándole a la función va a pegarse suavecito, va a ser holomorfa, más bien va a ser analítica, que es, como ya dijimos, C infinito. Entonces, para demostrar ese fenómeno, la existencia de la unicidad de la extensión analítica, tenemos que ver bien dónde funciona y tenemos que definir algunos requisitos antes. ¿Ya? Ese va a ser nuestro teorema objetivo dentro de las próximas sesiones, definir el principio de extensión analítica. Para eso entonces hay que observar un poquito más respecto de estas series de Taylor. Ya vamos a definir un poco más vamos a darle algunas características más a estas series de Taylor. ¿Ya? Eso, chiquillo, entonces para allá vamos y vamos a quedar aquí nomás. El martes empezamos hablando de esto. ¿Profe? Dime.